Un submarino nuclear estadounidense fue perseguido en 1990 por un objeto submarino no identificado que se desplazaba bajo el agua a velocidad hipersónica. Al menos eso asegura Robert McGuire, un científico que pasó 26 años como miembro del Centro de Investigación de Comunicaciones del Instituto de Análisis de Defensa en Princeton, en Nueva Jersey. En una entrevista, habló del incidente que se produjo mientras estaba realizando un trabajo clasificado a bordo del USS Hampton, un submarino nuclear de ataque de la Marina de los Estados Unidos. Según McGuire, el misterioso objeto se desplazaba profundo y rápido. De hecho, a una velocidad tan increíble que es imposible que proceda de un vehículo conocido. Desde hace décadas, los informes de objetos detectados en el fondo del mar y que emergen con rumbo desconocido son muy comunes. Estos objetos son conocidos como OSNIs y en los últimos tiempos se les ha denominado UAPs transmedia y al parecer serían una amenaza para la seguridad nacional, o al menos eso es lo que han dicho. En el episodio de hoy veremos desde el hombre que afirma haber viajado a Marte hasta el incidente de la base aérea Malmstrom. Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Número 1. El ovni de Cleveland. Durante el 2 y el 3 de noviembre de 1957, varios conductores de Texas informaron que los motores de sus vehículos se habían detenido misteriosamente luego de observar un objeto brillante en el cielo. El objeto tenía forma de huevo. Los motores de sus vehículos solo volvieron a ponerse en marcha luego que el ovni pasara volando sobre ellos. Dos conductores agrícolas, Pedro Saucedo y Joy Salazar, llamaron a la policía de Cleveland para denunciar el avistamiento de un ovni. Saucedo le dijo al oficial Fowler que había estado conduciendo unos 6 kilómetros al oeste cuando vieron una luz azul cerca de la carretera. Luego el camión se paró abruptamente. Un objeto con forma extraña ascendió y se acercó al camión. Según Saucedo, la cosa pasó directamente sobre la camioneta emitiendo un gran sonido, acompañado de viento. Sonaba como un trueno y el camión se sacudió por la luz. Cuando el objeto se alejó, el motor del camión arrancó y funcionó normalmente. Creyendo que la historia era una broma, Fowler la ignoró. Una hora más tarde, otro testigo, Jim Wheeler, informó que un objeto con forma de huevo muy brillante, de aproximadamente 60 metros, estaba posado sobre la carretera bloqueando su camino. Contó lo mismo que los demás, su vehículo se apagó repentinamente y cuando salió de su automóvil, el objetivo se esfumó y las luces se apagaron. Al alejarse, el auto de Wheeler se reinició y funcionó normalmente. Era un objeto volador con forma de huevo. Para mí se veía plano por debajo. Era algo que nunca antes había visto. Mi carro se detuvo en el camino mientras regresaba de Lubbock y eso fue lo que me hizo verlo. ¿Viste el objeto tal cual como era? ¿Nos puedes decir su tamaño aproximado? ¿Era muy grande o una luz o qué pasó? Se veía sólido para mí. Tenía una forma como de huevo, plana por debajo y con una luz brillante. A las 10:55 p.m., una pareja que conducía al noroeste de Cleveland informó que vieron un brillante destello de luz moviéndose a través del cielo. Las luces y el radio del vehículo se apagaron por 3 segundos. 5 minutos después, José Álvarez afirmó que se encontró con un objeto extraño, posado en la carretera 18 kilómetros al norte de Cleveland. También falló el motor de su vehículo, apagándose hasta que el objeto se fue. A las 12:05 a.m. del 3 de noviembre, un estudiante de la Universidad Tecnológica de Texas se sorprendió cuando, conduciendo al este de Cleveland,
Su vehículo se detuvo. El testigo se bajó para ver qué es lo que sucedía cuando vio un objeto con forma de huevo, de unos 30 metros, posado en la carretera. El oficial Fowler recibió muchas llamadas similares, luces en el cielo, vehículos que se detienen sin motivo alguno y lo más extraño de todo, un huevo misterioso que paseaba tranquilamente por Texas. Lo más llamativo del caso es que todos los reportes coincidían en la descripción del ovni. La policía recibió más de 15 casos y todos en la misma zona geográfica. La noticia generó tanta conmoción que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue a Levelland a investigar. Sin embargo, dieron una conclusión lógica para calmar los ánimos. Solo se habría tratado de un rayo globular, producto de una tormenta eléctrica inusual. Sin embargo, lo que no tenían en cuenta es que los ufólogos ya habían pedido el reporte climatológico y no hubo ninguna tormenta esa noche. Número 2. Otpard, en Rusia. Como ya hemos visto en otras oportunidades, existen objetos alrededor del mundo que parecen estar fuera de tiempo y de lugar. Es decir, fueron descubiertos en lugares que supuestamente no debían hallarse ahí, o bien fueron construidos con tecnología que no corresponde a la época en que se cree fueron hechos. Según el medio de comunicación ruso Voice of Russia, hace unos años, los arqueólogos en Vladivostok descubrieron una pieza de maquinaria de aluminio de 300 millones de años. Una rueda dentada que, según los expertos, parece estar hecha por el hombre y no como consecuencia de las fuerzas naturales. Según la autora Yulia Samanskaya, una noche de invierno, Dmitry, un propietario de Vladivostok, cerca de las fronteras de China y Corea del Norte, encendía su chimenea cuando notó algo extraño en un trozo de carbón que había comprado para calentar su casa. Allí, descubrió una pieza de metal similar a un engranaje incrustada en el trozo de carbón. Fascinado por lo que había encontrado, Dmitry contactó al biólogo Valery Breyer. La sorpresa fue muy grande cuando varios expertos que examinaron el artefacto concluyeron que tendría unos 300 millones de años. También afirmaron que el metal no se formó naturalmente. El examen inicial del extraño objeto llevó a los investigadores a afirmar que parecía una rueda dentada, creada artificialmente, como las que se utilizan a menudo en microscopios, varios dispositivos técnicos y electrónicos. El biólogo Valery Breyer utilizó la técnica de difracción de rayos X para estudiar el extraño objeto, y este reveló que era principalmente aluminio con 2 o 4% de magnesio. Esta aleación no se encuentra comúnmente en la producción moderna. Un objeto como este, incrustado en el carbón antiguo, es difícil de explicar, por lo que muchos creen que fue traído desde otro lado, ya que algunos especulan que alguna civilización extraterrestre pudo haberlo dejado en la Tierra en alguna era pasada. Es posible que hayan existido civilizaciones muy avanzadas que explotaron los depósitos de carbón. Número 3. El hombre que viajó a Marte. El hombre ha fantaseado con el planeta Marte desde los inicios del género de la ciencia ficción. Desde cómics, películas hasta transmisiones radiales, involucraron al planeta rojo, ciudades misteriosas, marcianos con planes para invadir la Tierra, entre otros. ¿Por qué despierta tanto interés nuestro vecino rocoso? Pues bien, al parecer existe un hombre que conoce bien los detalles del planeta rojo. Su nombre es Andrew Basiago y afirma haber sido teletransportado en varias ocasiones a Marte. Según Basiago, fue enviado en varias oportunidades hacia allí como parte de diferentes misiones secretas de la CIA y habría llegado a su destino mediante teletransportaciones ocurridas entre 1981 y 1984. También contó que en sus viajes estuvo acompañado de nada más y nada menos que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Nos subían a 10 a un ascensor que durante unos 15 minutos cambiaba de forma y cuando se abría la puerta, estábamos en una base espacial en Marte, relató Basiago. Según el abogado, el planeta rojo es un desierto con olor a waffles quemados, pero perfectamente habitable. Solo un poco difícil respirar al principio, como si estuviera en el pico de una montaña muy alta, agregó. De acuerdo al testigo, cuando viajaba vio como algunos humanos ya estaban tratando de construir lugares para vivir. También relató sus encuentros con la civilización que habita en el interior del planeta, a la que pudo acceder acompañado de uno de sus habitantes. Este marciano humanoide le mostró la ciudad subterránea y se comunicaron mediante telepatía. Otro de los hechos que destacó el ex agente es que los distintos gobiernos norteamericanos siguen experimentando con estos viajes. Toda esta historia de Marte y Basiago habría comenzado cuando él tenía 6 años, ya que su padre era el jefe ingeniero de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, conocida mundialmente como DARPA. Luego, Basiago sería convocado para el proyecto Pegasus, un proyecto secreto que involucra viajes en el tiempo. Andrew, al igual de otros niños, habrían sido utilizados para saltar en el tiempo. Hace muchos años que se viene hablando de la existencia de proyectos secretos sobre viajes en el tiempo. El proyecto Montauk es conocido por sus experimentos con visión remota y viajes temporales. Jacques Vallée, el famoso astrónomo y ufólogo, cree que de hecho este proyecto en particular es consecuencia de las historias sobre el experimento Filadelfia. Uno de los propósitos que ha puesto Andrew Basiago es dar a conocer estos proyectos secretos que maneja el gobierno del norte. Según sus propias palabras, el gobierno utiliza los viajes en el tiempo hace tiempo. Tiene la certeza que hay vida en el planeta Marte y que somos visitados por inteligencias extraterrestres hace años. Basiago se postuló para presidente de los Estados Unidos en el año 2016, utilizando como discurso de campaña la importancia de acercar la verdad al mundo. El primer objetivo es explicar a las personas del mundo que hemos sobrepasado la barrera de viajar en el tiempo desde 1970 y el segundo es decir unas cuantas cosas de Marte, que está habitada, que hemos enviado nudos de crono ahí por más de 30 años y que tenemos una colonia ahí. Muchas personas en el mundo ni siquiera han sido informadas de este hecho, y yo considero que es parte fundamental del derecho humano y de conocimiento común para la raza humana saber que hemos tenido contacto con otro planeta y que hay seres humanos y animales y que tenemos derecho de participar en la toma de decisiones durante este momento histórico para nuestro cosmos. Pero hacemos lo mismo que siempre hace el gobierno estadounidense, lo mantenemos en secreto solo para los participantes. ¿Crees que es posible que los gobiernos del mundo manejan tecnología que desconocemos? ¿Qué opinas? Número 4. El proyecto Pegasus. Si te ha interesado lo que te contamos anteriormente sobre Andrew Basiago y los viajes en el tiempo, ahora desarrollaremos un poco más acerca de este misterioso proyecto Pegasus en el que habrían participado muchas personas conocidas. Sí, sabemos que parece ciencia ficción, pero hay muchos testimonios, incluso documentos, que hablan de estos experimentos con el tiempo. Uno de los más conocidos es el proyecto Filadelfia, del cual ya hemos hablado en la serie, donde, al parecer, la Marina norteamericana trató de hacer invisible un barco de guerra para combatir a los submarinos alemanes. La historia cuenta que el USS Eldridge desapareció a la vista de los presentes y reapareció en la base de North Fork, a 600 kilómetros de distancia. Y no solo eso, sino que también viajó en el tiempo, ya que apareció 15 minutos en el pasado. Por supuesto, con consecuencias muy desagradables para los marines. En el año 2004, Andrew Basiago empezó una especie de cruzada personal para dar a conocer un proyecto de alto secreto, conocido como Proyecto Pegasus.
Con tan solo 7 años de edad, fue reclutado y durante varios años participó en una serie de extraños experimentos que lo llevaron a realizar viajes en el tiempo, al espacio y universos paralelos. Supuestamente se trataba de un programa clasificado que se relacionaba con la Agencia de Defensa de Proyectos de Investigación Avanzados, o DARPA. En él se consiguió realizar viajes en el tiempo en nombre de los Estados Unidos. El objetivo principal del proyecto Pegasus era estudiar cuáles eran los efectos de los viajes en el tiempo y la teletransportación en los niños, así como hacer llegar información importante acerca de sucesos pasados y futuros al presidente de la nación, la inteligencia y las fuerzas de defensa. El proyecto se encargaba de reclutar niños, ya que estos son menos susceptibles a eventos extraordinarios y su capacidad para adaptarse a los tiempos a los que eran enviados, sin importar si era el pasado o el futuro. Se cree que durante el proyecto Pegasus se desarrollaron varios dispositivos para hacer saltos temporales. Sin embargo, la mayoría se consiguieron gracias a Nikola Tesla. Al parecer, Tesla fue el primero en hablar sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, ya que los documentos que se recuperaron de su departamento en Nueva York, después de su muerte en 1943, habrían sido claves. Se habrían encontrado esquemas, planos y datos de suma importancia para la creación de máquinas del tiempo. De acuerdo a Basiago, todo dependía de energía radiante, la cual hacía que la máquina formara una cortina brillante entre dos brazos elípticos. Dicha energía fue descubierta por Tesla y se encuentra en todo el universo. Posee capacidades únicas, como la de doblar el espacio-tiempo. Cuando una persona pasa a través de la cortina que forma la energía radiante, se entra en un vórtice temporal que lo envía al destino marcado. Otros dispositivos para viajar en el tiempo se encontraban en Nueva Jersey, siendo esta una cámara de confinamiento de plasma. En California también se encontraba la denominada sala de salto. Yo fui un niño que participó en el proyecto Pegasus, el cual era el proyecto espacial de los Estados Unidos en esa época, durante el surgimiento de muchas formas de viajes en el tiempo. Es sabido por varios estadounidenses que los viajes en el tiempo existen como un hermano gemelo del Proyecto Manhattan, el proyecto de la bomba atómica. Porque en el tiempo en el que el Proyecto Manhattan fue formulado, muchos de los más grandes físicos e ingenieros del mundo se establecieron en Los Álamos, Nuevo México, para desarrollar la bomba atómica. Mientras tanto, los artículos de Nikola Tesla, que se habían perdido desde su muerte en enero de 1943, fueron enviados por el entonces presidente hacia Los Álamos y siguen ahí. Los artículos de Tesla en realidad nunca se perdieron. 25 años después, cerca de 1968, la Unidad de Defensa de Estados Unidos había conseguido la teleportación Tesla, el cual es la capacidad de abrir un túnel en el espacio-tiempo por el cual uno puede pasar. Y en otoño de 1970 consiguieron una forma de ajustar el tiempo de llegada del individuo mediante la teleportación hacia adelante y atrás en el tiempo. Yo fui reclutado para el proyecto Pegasus como un niño en 1969. Otro tipo de viaje se realiza a través del cronovisor, un dispositivo electrónico con pantalla holográfica, donde aparecen escenas de diferentes épocas de la historia, ya sean pasadas o futuras. Como el cronovisor del padre Ernetti, un sacerdote que afirmó haber construido un dispositivo para viajar al pasado y conocer al mismísimo Jesucristo. Cuando irradias energía radiante y alguien salta hacia ella, su inercia abre un túnel en el espacio-tiempo. No hay transformación en el individuo, y el individuo no tiene que estar viajando a la velocidad de la luz. El único requerimiento de velocidad era que cuando se saltaba al campo de energía radiante teníamos que estar viajando a 1 metro por segundo, o cualquier parte de nuestro cuerpo que no estuviese en el campo a esa velocidad se perdería.
Es decir, podíamos ser desmembrados de nuestras extremidades si no éramos cuidadosos. Según cuenta el testigo, estuvo presente en varios experimentos, viajando a distintas épocas y al parecer hay fotografías que lo demuestran, como así también detalles muy específicos que solo los podría saber alguien que vivió la experiencia. Otra cosa bastante llamativa es que cada viaje que se realizó fue único, ya que a veces la misma época lucía distinta, como si viajara a diferentes líneas de tiempo. Como las historias de este abogado, hay muchas personas que afirman haber viajado en el tiempo. ¿Crees que esto es posible? Número 5. Captan una misteriosa luz sobre la pirámide de Kukulcán. Hace unos años estuvo circulando una misteriosa imagen tomada en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Allí se ve un haz luminoso saliendo de la pirámide de Kukulcán. Algunos dicen que es una falla en el iPhone, otros una manifestación de los dioses. El 24 de julio de 2009, una familia de El Salvador que se encontraba de vacaciones visitando las ruinas arqueológicas de Chichén Itzá en Yucatán, México, fue testigo de un suceso bastante extraño que ha llamado la atención de los investigadores en fenómenos ovni de todo el mundo. Los testigos, Héctor Siliesar, su esposa Glenda Hernández y sus 2 hijas, relataron que mientras visitaban las pirámides, comenzó a llover y estaban cayendo muchos rayos. En plena tormenta tomaron varias fotos. Lo que no se imaginaron es que en una de estas fotografías iba a aparecer un haz de luz saliendo de la pirámide hacia el cielo, por lo que quedaron sorprendidos. Cabe destacar que fueron varias las fotos tomadas y el haz solo salió en una. Héctor, sorprendido, mostró la imagen a unas mujeres oriundas de la región, quienes le dijeron que era la manifestación de sus antepasados y que no la compartiera con nadie. Sin embargo, el hombre la mostró a un conductor de televisión, René Franco, quien se encontraba de visita en la zona arqueológica. De esta manera comenzó a circular en los medios la misteriosa fotografía. Muchos investigadores de renombre analizaron la imagen. La misma era auténtica, no estaba alterada ni había sido sometida a ningún programa de edición. Aún hoy, varios años después, hay quienes creen que es una falla técnica del teléfono. Por otro lado, los creyentes afirman que se trata de una señal divina o una prueba de que estas pirámides emiten energía, quizás una forma de pedirle a los dioses que descendieron del cielo que regresen finalmente. Hacemos una pausa en el video para poder agradecer a todos los miembros que nos apoyan mensualmente a que el canal pueda seguir creciendo. En esta ocasión agradecemos a Rodrigo Arellano, José Arada, Ezequiel Barleta, Silvia Rubio, Gisela Cateura. Ya son muchos que se suman a la gran lista de miembros que tenemos. Si deseas ser parte de este tipo de saludos, obtener videos exclusivos, ser parte del grupo privado de WhatsApp y sumarte a las videollamadas privadas con los investigadores y escritores de G-Stech, no pierdas esta gran oportunidad. Con casi $1 al mes podrás tener acceso a una gran cantidad de contenido. Sabemos que te gustará. Número 6. El misterio de los hombres de los anteojos de plomo. Un extraño hecho ocurrió en Brasil hace más de 50 años, cuando 2 hombres que se dedicaban aparentemente a realizar un estudio con radiación fueron hallados sin vida, usando unas extrañas máscaras de plomo. Todo comenzó el 17 de agosto de 1966. 2 técnicos electrónicos, Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana de Campos do Goitacazes, avisaron a sus familiares que viajarían a Río de Janeiro para comprar algunas piezas que necesitaban para reparar televisores. Los 2 subieron a un autobús y viajaron 250 kilómetros hacia el suroeste del país. Esta fue la última vez que se los vio con vida. 3 días después, un joven que se encontraba paseando en una colina cerca a Río encontró 2 cuerpos sin vida en extrañas circunstancias. Ninguno de los 2 mostraba violencia física, vestían de traje y llevaban impermeables.
Ambos cuerpos tenían puestas una especie de máscara de plomo que les cubría los ojos y que ellos mismos habrían confeccionado en su taller. Los investigadores encontraron también una libreta con 2 misteriosas anotaciones. La primera de ellas decía: 16:30, estar en el lugar acordado. La segunda: 18:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales. Esperar a la señal de la máscara. Junto a ellos también encontraron una botella de agua vacía y un paquete con 2 toallas. Según los investigadores del caso, el uso de la máscara de plomo podría indicar que ambos técnicos esperaban encontrar algún tipo de radiación. Otro de los datos que descubrieron un poco después fue que la botella de agua había sido comprada en Níterói, un pueblo muy cercano a donde se encontraron los cuerpos. Para agregar más misterio al asunto, los 2 hombres le prometieron a la camarera del bar que le vendió el agua que regresarían a devolver el envase. La mujer declaró a la policía que uno de ellos parecía muy nervioso y miraba constantemente su reloj. Ninguna de las pistas ni de los objetos encontrados tenía sentido. De hecho, jamás encontraron las cápsulas de las que hablaba la nota, y la autopsia no reveló ningún indicio de envenenamiento. Algunas de las hipótesis que se lanzaron fueron que quizás los hombres pertenecían a alguna secta, ya que podría tratarse de un suicidio ritual, pero luego esta hipótesis fue descartada. Por otro lado, se supone que los hombres estaban interesados en la ufología y todo lo que tuviese que ver con los extraterrestres, y habrían elegido la colina donde se encontraron los cuerpos como punto de encuentro, ya que la zona en cuestión sería foco de apariciones de ovnis durante años. También se supo que la noche en que murieron los técnicos, el 17 de agosto de 1966, varios testigos llamaron a la policía para informar que habían visto un ovni en la cima de El Morro, Dobintem, es decir, un objeto extraño, de forma redonda y con un halo de luz intensa sobrevolando el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Otro dato no menor es que en la zona donde estaban los cuerpos, la vegetación no creció nunca más y parecía como si algo se hubiese carbonizado, como si hubiera estado expuesto a una enorme cantidad de energía. Hasta el día de hoy, la policía no ha podido explicar qué sucedió realmente. ¿Un simple robo? ¿Un experimento parapsicológico fallido? ¿Un encuentro fatal con un objeto volador no identificado? Las muertes de Manuel y Miguel continúan siendo un misterio sin resolver. Número 7. Hallan nuevas misteriosas figuras en Nazca. Investigadores japoneses descubrieron en la costa sur de Perú 168 nuevos jeroglifos cerca de las líneas de Nazca. Los arqueólogos pertenecientes al Instituto Universitario Yamagata han descubierto nuevas líneas que representan humanos, camélidos, aves, orcas, felinos y serpientes en la pampa de Nazca y sus alrededores. Se cree que estos geoglifos datan de entre los años 100 a.C. y 300 después de Cristo. El grupo de investigación, dirigido por el profesor Masato Sakai, en colaboración con el arqueólogo peruano Jorge Olano, han publicado un comunicado en el que señalan que los enormes geoglifos fueron hallados utilizando fotos aéreas y drones entre junio de 2019 y febrero de 2020. El investigador explicó que ahora también usan inteligencia artificial con el objetivo de encontrar patrones y ver qué se quería comunicar exactamente con estas formas, algo que con métodos de investigación tradicionales llevaría mucho tiempo por el extenso terreno a investigar. Con estos 168, son en total 358 los geoglifos hallados en la zona desde 2018. Estas misteriosas líneas, al parecer, se crearon retirando piedras negras para dejar al descubierto una superficie arenosa blanca debajo. Las investigaciones actuales sugieren que existen 2 tipos, los de tipo lineal y los de tipo relieve. De los geoglifos descubiertos en este estudio, 5 son del primer tipo, mientras que 163 son del segundo. La mayoría de los pertenecientes a este último tipo tienen unos 10 metros de diámetro.
y se distribuyen sobre todo a lo largo de antiguos senderos. Las líneas de Nazca son un conjunto de cientos de figuras geométricas de animales o plantas situadas en un inmenso desierto en la región de Ica, al sur de Lima, realizados por la cultura Nazca y cuya función y significado no están claros. Algunas superan los 100 metros y solo se pueden contemplar desde el aire. A pesar de su antigüedad, estas célebres y enigmáticas figuras no fueron descubiertas hasta 1930, porque la planicie de la superficie del desierto solo permitía que los diseños se vieran en su totalidad desde el aire o desde algunas colinas. Tradicionalmente, se ha considerado que estas líneas eran un gran calendario astronómico. Otros expertos creen que son figuras religiosas y algunos ufólogos sostienen que fueron pistas de aterrizaje de naves extraterrestres. Número 8. El incidente en la base aérea Malmström. Durante 2 semanas en los años 60, una serie de sitios de lanzamiento de misiles nucleares hipersensibles y bases de bombarderos de los Estados Unidos fueron sobrevolados por objetos extraños. Estos eran silenciosos y volaban muy bajo. En 1967 y en la actualidad, la base aérea de Malmström, Montana, en los Estados Unidos, controla uno de los campos de silos más importantes de los Estados Unidos con un arsenal de 150 misiles balísticos intercontinentales ICBM tipo Minuteman I y Minuteman II. Un silo, en términos militares, denominado LF, Launch Facilities, instalaciones de lanzamiento. Consiste en un pozo subterráneo que aloja el misil, un centro de control de lanzamiento anexo bajo tierra llamado LCC, Launch Control Center, con un edificio auxiliar externo justo encima. Estos silos no están concentrados en la propia base aérea, sino que están esparcidos por medio estado de Montana y no están interconectados entre sí, de forma que un posible ataque enemigo no pueda destruirlos todos a la vez o dejar inoperativos a los demás LFs atacando a uno solo de ellos. El incidente de Malmström se dio el martes 16 de 1967 a las 8:30 de la mañana, cuando un guardia de seguridad de un silo, denominado November Flight, realizó una extraña llamada al centro de control de lanzamiento. En la llamada, el guardia decía que habían observado luces y varios objetos no identificados volando sobre las instalaciones. Al principio, el oficial que estaba en ese momento al mando, el teniente Robert Salas, no se lo tomó muy en serio. En algún momento de la noche, yo estaba al mando y recibí una llamada de uno de los guardias de arriba, pues nosotros estábamos bajo tierra. Él dijo que había visto extrañas luces en el cielo, volando a muy alta velocidad, parando y realizando maniobras que no creía que una nave aérea podía hacer. Yo no tomé sus comentarios en serio, supongo. Así que básicamente colgué el teléfono. Y luego volvió a llamar 5 minutos después. Esta vez se le notaba muy asustado. Empezó a gritar en el teléfono que había visto con sus guardias un objeto rojo con forma de huevo flotando justo encima de la puerta de nuestras instalaciones. Él quería que le dijera qué tenía que hacer. Así que le dije algo como que asegurara de que nada entre y que use la fuerza si es necesario. Pero que era necesario proteger el armamento que teníamos. Los guardias afirmaban que tenían un ovni justo encima de la puerta de entrada al silo y que su compañero había resultado herido al aproximarse la nave. El teniente Salas ordenó al guardia que asegure los accesos y que despierte al oficial al mando del LF. Justo cuando le estaba informando de la llamada que acababa de recibir, comenzó a sonar la alarma del arsenal de misiles, avisando que ha quedado en estado inoperativo.
Lo mismo estaba sucediendo en otro llamado Echo Flight, uno detrás de otro. 5 ICBMs cercanos pero independientes, no conectados entre sí, quedaron desactivados, como si el ovni estuviese emitiendo una señal capaz de controlar los sistemas de cada silo, poniéndolos offline. El teniente Salas llamó al guardia de seguridad para averiguar qué es lo que estaba ocurriendo afuera del silo. El soldado le informó que un helicóptero había ido a evacuar a su compañero herido y vio cómo sobre él estaba revoloteando un ovni con la típica forma clásica de platillo volador que emitía como un leve zumbido y estaba rodeado como una especie de resplandor rojo. El personal trabajó todo el día tratando de reactivar los misiles, sin lograrlo por 24 horas. Es decir, los Estados Unidos estuvo un día completo desarmado ante el hipotético ataque nuclear de la Unión Soviética. La investigación consecuente, realizada por el personal de mantenimiento pertenecientes a la empresa Boeing, fue capaz de encontrar una explicación coherente al incidente. El caso Malmstrom salió a la luz pública décadas después, tras la desclasificación de documentos secretos y los testimonios de varios testigos implicados. Una vez jubilados, decidieron hablar de lo sucedido. Hay muchos casos de ovnis que son vistos sobre bases que manejan armamento nuclear. Probablemente estén preocupados por su uso y las consecuencias, ya que desde que el hombre descubrió el poder del átomo, los avistamientos sobre bases y centrales nucleares son cada vez más comunes. Número 9. La cueva de Lovelock y los gigantes. En la mitología universal, los gigantes son criaturas humanoides de enorme tamaño y fuerza sobrenatural. Se trata de seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas, y eso es lo más llamativo. En América no solo se habla de gigantes en civilizaciones precolombinas, sino también en tribus nativas en el norte del continente. Muchas tribus nativas del noreste y el suroeste en los Estados Unidos todavía relatan leyendas de los gigantes de pelo rojo y de cómo sus antepasados lucharon en terribles guerras contra los gigantes, al encontrarlos por primera vez en América del Norte hace casi 15.000 años. Los Paiutes, una tribu de indios norteamericanos de Nevada, Utah y Arizona, le contaron a los primeros colonos sobre las batallas de sus ancestros con una belicosa raza de gigantes blancos de pelo rojo. Según los Paiutes, los gigantes ya estaban viviendo en el área cuando ellos llegaron y se los bautizó como Tz'Teka, que significa los comedores de tule, planta fibrosa con las cuales tejían balsas para recorrer el lago La Jonta. Estos gigantes han sido descritos como viciosos, hostiles y caníbales. A pesar de su modesto número, los Tz'Teka constituían una grave amenaza para los Paiutes que apenas comenzaban a establecerse en la zona. Según los relatos, estos gigantes eran de una altura superior a los 3.5 metros y eran lo suficientemente crueles como para comer a sus adversarios. En 1924 fueron exploradas las cuevas de Lovelock, donde, según cuentan los relatos, habitaban estos monstruosos seres. La cueva se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Lovelock, en Nevada. Al parecer, la mayoría de los Paiutes logró encerrar a los gigantes en esta cueva, lugar donde fueron asfixiados al encender un fuego y sellar la entrada. Más tarde, un sismo derribó la caverna y allí quedaron los restos de los pocos gigantes muertos. Miles de años más tarde, la cueva fue redescubierta y utilizada para exploración minera. Al progresar la operación, se fueron encontrando esqueletos y fósiles, pero los arqueólogos fueron informados de los hallazgos mucho tiempo después que muchos de los utensilios y huesos hallados habían sido ya destruidos. Pese a eso, se pudieron recuperar más de 10.000 artefactos desenterrados, incluyendo los esqueletos de 2 gigantes pelirrojos, una mujer de 2 metros de altura y un hombre de 2,5 metros. Muchos de los artefactos pueden verse en el Museo Humboldt de Historia Natural en Winnemucca, Nevada.
Si bien esta historia salió a la luz cuando Sarah Winnemucca Hopkins, hija de un jefe indio Paiute, documentó la historia en su libro La vida entre los Paiutes, sus errores y afirmaciones, que fue publicado en 1882, muchos especialistas no están de acuerdo en que se trate de gigantes, sino de personas robustas. Aunque se encontraron huesos enormes y sandalias de 40 centímetros de largo, ningún experto se anima a hablar de gigantes. ¿De dónde vinieron estas personas pelirrojas y enormes? ¿Crees que han existido los gigantes en la antigüedad o es solo mala interpretación de los restos fósiles? Número 10. El gobierno de USA publica un segundo informe UAP. Recientemente, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional puso a disposición del público su segundo informe UAP. Entre otras cosas, se lee que los reportes de ovnis han aumentado y que actualmente hay esfuerzos por capturar y explotar la tecnología de estos. La Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año 2022 requería que el Director de Inteligencia Nacional, en consulta con el Secretario de Defensa, presente un informe anual al Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados. Algo que finalmente sucedió este 12 de enero de 2023, liberando también la versión no clasificada al público. Los informes de fenómenos aéreos no identificados, UAP, están aumentando, lo que permite una mayor conciencia del espacio aéreo y una mayor oportunidad de resolver eventos UAP, se lee. Además de los 144 informes cubiertos durante 17 años, ha habido 247 nuevos y otros 119 que fueron descubiertos o informados después del periodo de tiempo de la evaluación preliminar. Aunque no hay conclusiones definitivas sobre el origen de los ovnis en los incidentes analizados, el informe hace énfasis en el tema de seguridad del espacio aéreo. Los informes sobre objetos voladores no identificados que ha recogido Estados Unidos asciende a 510 informes, muchos de los cuales vuelan en espacio aéreo militar sensible. Aunque no hay pruebas de la presencia de extraterrestres, sigue constituyendo una amenaza, afirmó el gobierno. El ejército estadounidense admitió que no tiene explicación para las numerosas observaciones de ovnis. Algunos de estos fenómenos aéreos no identificados tienen características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales y requieren un análisis más detallado, anunció el Pentágono. El año pasado, el Pentágono abrió una oficina, la All Domain Anomaly Resolution Office, dedicada exclusivamente a recibir y analizar todos esos informes de fenómenos no identificados, muchos de los cuales han sido notificados por pilotos militares. La nueva oficina trabaja con las agencias de inteligencia para evaluar más a fondo esos incidentes. Los sucesos siguen produciéndose en espacios aéreos restringidos o sensibles, lo que pone de manifiesto posibles preocupaciones por la seguridad de los vuelos, señala la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en su informe de 2022. Según trascendió, la versión clasificada del informe habla sobre cuántos de esos objetos extraños se encontraron cerca de lugares donde funcionan centrales nucleares o se almacenan armas nucleares. Al parecer, y en contra de lo que muchos creen, estos eventos no solo se dieron en los años 60 y 70, sino que siguen ocurriendo en la actualidad. La Oficina de Anomalías del Pentágono también debe incluir cualquier objeto no identificado que se mueva bajo el agua, en el aire o en el espacio o algo que se mueva entre esos dominios, lo que podría suponer una nueva amenaza. Si bien muchos esperaban este informe, el cual es similar al anterior, en este se admite la existencia de estos objetos que violan espacio aéreo a su gusto y que hay un incremento en los avistamientos. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer para saber a ciencia cierta qué tipo de inteligencias están detrás de estos objetos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio y recuerda, el universo es demasiado grande como para que estemos solos.